Cada persona que se dedica a escribir lo hace dentro de unos factores y circunstancias determinadas. El contexto en global vendrían a ser todos esos factores, circunstancias que determinan y motivan cuando nos ponemos a escribir. Se distinguen 5 tipos de contextos. Tenemos el histórico, tenemos el social, el cultural, el biográfico y el literario. Que el contexto nos da una dimensión más completa de la obra. Hola gente literaria, ¿qué tal? Soy Augusto López, escritor y profesor de escritura creativa, y en este nuevo vídeo en el canal vamos a hablar sobre un tema que es relevante a la hora de interpretar y de analizar un texto y de conocerlo mucho mejor. Estamos hablando del contexto. Cuando se escribe un libro no se hace en la nada. Cada persona que se dedica a escribir lo hace dentro de unos factores y circunstancias determinadas. Estos factores se conocen como contexto. El contexto en global vendrían a ser todos esos factores, circunstancias que determinan y motivan cuando nos ponemos a escribir. Y normalmente se distinguen 5 tipos de contextos. Tenemos el histórico, tenemos el social, el cultural, el biográfico y el literario. En primer lugar, tenemos el contexto histórico. Este contexto nos habla del periodo histórico en el que fue escrita la obra. Lógicamente, el contexto histórico determina en gran medida lo que la obra nos quiere decir. Por ejemplo, Crimen y Castigo de Dostoyevski nos habla mucho de la época histórica en la que está escrita, y tanto la psicología de los personajes como lo que ocurre en la trama están muy influidos por lo que en ese momento se vivía en la sociedad rusa de su época. ¿Qué ocurre cuando el contexto histórico es diferente al momento en el que se escribe la obra? Por ejemplo, si yo soy un escritor de ciencia ficción, lógicamente estoy en el siglo XXI, pero puedo estar hablando de muchos años adelante. Bien, aquí lo importante en el contexto histórico es que estamos hablando del momento en que quien escribe está redactando la obra. Es decir, no nos referimos al tiempo del texto en particular, sino al momento concreto. Por ejemplo, Fundación de Isaac Asimov, que está referida a una sociedad intergaláctica imaginaria, pero por supuesto en muchos siglos más adelante en el futuro. Cuando nosotros analizamos el contexto histórico de Fundación, lo que veríamos es el siglo XX y en concreto la sociedad norteamericana de la época de Asimov. Por esto, siempre que analizamos el contexto histórico, analizamos el momento del escritor o de la escritora, no de la obra en sí. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de contexto histórico. En segundo lugar, y muy parecido, tendríamos el contexto social. Si el contexto histórico nos habla del periodo concreto de la historia donde se ha escrito la obra, el contexto social se fija exclusivamente en la sociedad. Digamos que sería un enfoque mucho más concreto en las circunstancias y el momento social en el que se ha escrito la obra. Un buen ejemplo lo tendríamos en Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, donde se analizan concretamente los roles de género y lo que rodea a la sociedad de su época. Nosotros, cuando analizamos el contexto social, sobre todo nos fijamos no tanto en las circunstancias históricas, es decir, pues lo que ocurría en aquella época ante los países, la economía, etcétera, etcétera, sino que nos fijamos preferentemente en la sociedad. Este enfoque del contexto social nos da una visión complementaria o alternativa al contexto histórico, y hay obras como por ejemplo Orgullo y Prejuicio donde el poner la visión en el contexto social es más importante. El tercer tipo de contexto sería el contexto cultural. Este es un concepto muy interesante porque lo que analiza es el momento cultural donde se ha escrito la obra. Así, por ejemplo, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, tenemos un contexto cultural muy determinado. Por ejemplo, en esta obra aparecen muchos mitos y leyendas y hechos sociales y políticos muy concretos de la sociedad colombiana que ayudan mucho a interpretar la obra. Es curioso porque esta obra, cuando se lee desde fuera, por ejemplo desde España,
se percibe de una forma muy diferente a si tú conoces el contexto cultural colombiano. Y esto es muy importante y es una gran herramienta para el contexto. ¿Qué ocurre con él? Que el contexto nos da una dimensión más completa de la obra. Por supuesto que podemos leer una obra sin conocer su contexto histórico, social, cultural, pero ese análisis extra que nos aporta el conocer el contexto nos da una visión más cercana, más cómplice con el escritor o la escritora de la obra. Por ello, es muy bueno conocer también el contexto en el que se ha escrito la obra y las posibles referencias que hay a esa realidad cultural o sociocultural o histórico-sociocultural que ocurren en ese momento. Un ejemplo muy interesante aquí sería, por ejemplo, Animal Farm o Rebelión en la Granja, como se conoce en español, de George Orwell. Si nosotros leemos Rebelión en la Granja sin conocer el contexto histórico-cultural, bien, nos encontramos una fábula muy interesante sobre el poder, ¿verdad? Pero si además conocemos que Orwell era trotskista y se enfrentó mucho con el sistema stalinista que ocurrió en la Unión Soviética, vemos que la obra adquiere un significado más enriquecedor, porque no pierde el significado de fábula política, de sátira política, pero se enriquece con esa perspectiva que tenemos. Con lo cual, el contexto siempre nos va a enriquecer y a motivar a conocer más, no solo de la obra, sino de todo lo que rodea la obra. Y es una forma muy buena de conocer épocas diferentes a la nuestra, incluso también de nuestra propia época, porque nos va a hacer profundizar en elementos que a lo mejor, si no los conocemos, nos van a pasar desapercibidos. Por eso, el conocer el contexto de una obra es muy importante. Bien, estos serían estos tres contextos, que son el histórico, el social y el cultural, digamos que serían los contextos externos, son los contextos que rodean a la obra. Ahora vamos a irnos a unos contextos más personales, que serían el contexto biográfico y el contexto literario, que digamos que están más dentro de la personalidad de quien escribe que del momento social y cultural que le rodea. Vamos a ir primero con el contexto biográfico. El contexto biográfico, como su propio nombre indica, es aquel que nos habla de las vicisitudes y trayectoria de vida de la persona que ha escrito la obra. Entonces, de esta forma, si conocemos todo lo que le ha ocurrido a esa persona a lo largo de la vida, podemos entender mucho mejor su obra. Por ejemplo, tenemos El llamado del bosque de Jack London, que es una obra fascinante, es una novela muy buena, y esta novela, si conocemos la vida de Jack London, la vamos a entender mucho mejor, porque Jack London fue una persona que podíamos catalogar como aventurera, tuvo muchos trabajos diferentes, etcétera, etcétera, y conoció muchos países y sitios diferentes. Y sobre todo, pues exploró mucho lo que se llamaba la América más salvaje, ¿no? Entonces, más natural. Entonces, cuando leemos una obra como El llamado del bosque y conocemos la vida de Jack London, podemos entender mejor lo que nos quiere decir el autor. Otro ejemplo sería La señora Dalloway, de Virginia Woolf, en el que se refleja mucho lo que le ocurrió a la escritora a lo largo de su vida, y eso nos hace que esta obra nos resulte más interesante. Por supuesto, insisto, tú puedes leer tanto El llamado del bosque como La señora Dalloway sin conocer su contexto biográfico, pero siempre este conocimiento enriquece mucho la lectura de la obra. Yo personalmente lo que hago es que primero me leo la obra sin tener muchas referencias de los contextos. Y luego, cuando ya me he leído el texto, pues me gusta conocer todo tipo de contextos. ¿Esto por qué lo hago? Porque me gusta conocer de una forma clara lo que quien escribe me ha querido transmitir y luego informarme. Y si me ha gustado mucho el libro, le hago una segunda lectura. Hay otras personas que prefieren primero informarse mucho de todos estos contextos y luego leerse la obra. Ahí ya cada cual que haga lo que quiera. Yo normalmente los prólogos me los leo al final. Para mí estaría mejor llamarlos epílogos. Pero sí es verdad que es muy interesante, sobre todo cuando tenemos una obra que puede ser, pues, no sé, de la antigua Grecia, por ejemplo, una tragedia griega como Antígona. Primero te lees la obra y luego
en el estudio que se hace sobre esta obra, que normalmente analiza el contexto, para eso básicamente sirve lo académico literatura, para analizar todos los contextos, pues nos va a informar muchísimo más de toda la obra y vamos a verla diferente. Y por supuesto una segunda lectura puede ser muy interesante. Y finalmente tendríamos el contexto literario. El contexto literario nos habla de en qué escuela o en qué rama de todas las corrientes literarias que hay podríamos situar al escritor o la escritora. Por ejemplo, Los Miserables de Víctor Hugo lo podríamos poner perfectamente en el romanticismo, que exalta mucho la libertad, los sentimientos, la subjetividad. Y por ejemplo, Eugenia Grandet de Balzac lo encuadraríamos perfectamente en el realismo. El contexto literario es muy interesante por dos motivos. En primer lugar, nos sitúa al escritor dentro sobre todo de una serie de parámetros estilísticos, temáticos, de época, etcétera, etcétera, que nos pueden resultar muy interesantes. Y por otro lado, si nos gusta esa novela o ese poema o relatos o lo que sea, podemos conocer mucho más de esa corriente literaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos gusta Balzac, pues podemos acudir a Flaubert, podemos acudir a Zola, a Stendhal y a tantos magníficos realistas franceses. Resumiendo, el contexto es una herramienta que nos ayuda mucho a interpretar y a reinterpretar lo que estamos leyendo. Lo puedes usar tanto antes de leer el libro como después. En mi caso particular, me gusta conocer todo esto después. ¿Y a ti? ¿Cuándo te gusta conocer el contexto de la obra? ¿Antes o después? Espero que me dejes comentarios, lo vamos hablando y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.